Es un gran placer estar con ustedes hoy bajo este medio de transmisión, conectarnos y empezar a hablar de temas muy interesantes de salud en general y salud cardiovascular. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la pérdida de conciencia. La pérdida de conciencia a muchos de nosotros, a muchos amigos, muchos conocidos, nos ha ocurrido. Médicamente se determina como síncope o presíncope. Es muy importante determinar este término médico en qué condiciones se presenta. Para esto hoy tengo a colación un ejemplo médico de un paciente muy joven, 23 años. Es Joseph, él es fotógrafo, él es del municipio de Paipa. Joseph desde los 12 años empezó a presentar pérdidas súbitas del conocimiento cuando estudiaba en su primaria, en el bachillerato, formándose en la escuela, en misas. Simplemente caía con pérdida del conocimiento. No se tenían entonces grandes conocimientos médicos de qué le pasaba a Joseph. Joseph consultaba muchas veces al servicio de urgencias, al médico rural, al médico de primer nivel, sin tener una respuesta adecuada de qué le estaba pasando a su salud. Los papás de Joseph nunca obtuvieron respuesta por parte del cuerpo médico de qué le ocurría a Joseph. Posteriormente, hacia sus 19 años, consultó al hospital de Duitama, donde se enfocó el caso de Joseph. Joseph venía con más de 8 años de pérdidas súbitas de la fuerza muscular y alteraciones en la conciencia, teniendo amnesia o pérdida de la memoria de esos cortos episodios. Joseph entró en un gran problema, una depresión, porque esto afectó su ingreso a la universidad. Este caso nos hace pensar a todos nosotros que uno de nuestros familiares, que uno de nuestros hermanos, un conocido, tiene presentación de estos mismos síntomas de pérdida de la fuerza, de la postura, con alteraciones súbitas y cortas de la memoria. Esto científicamente se llama y es determinado como síncope. Hay otro evento que puede ser el presíncope, que tiene pérdida del tono muscular, que ustedes lo pueden ver cuando nuestro conocido se desmaya, cuando tiene pérdida de la conciencia por unos pocos segundos. Es muy importante tener en cuenta nuestro caso de hoy. Joseph, un joven boyacense, natural de Paipa, que vio truncada muchas de sus aspiraciones universitarias al tener este padecimiento, esta enfermedad, llamado el síncope, donde perdemos la conciencia y el tono, las fuerzas de nuestro cuerpo. Eso le impedía el transporte, le impedía estudiar y tener una relación íntima con sus demás compañeros. ¿En qué consiste el síncope, este padecimiento que muchos podemos tener? Se presenta un bajo flujo sanguíneo cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral disminuido hace la pérdida de la conciencia y alteraciones de nuestra fuerza en los pies. De ahí que el paciente se desmaya. ¿Cuáles son los orígenes? Pueden ser múltiples. El síncope puede tener de origen neurocardiogénico y cardiogénico. El neurocardiogénico se presenta como muchas causas donde se tiene hipoflujo o bajo flujo cerebral, y el síncope cardiogénico tiene su origen en alteraciones estructurales íntimas del corazón, como son sus válvulas, su ritmo cardíaco, acelerado o bajo, con taquicardia o bradicardia. Todas estas situaciones pueden presentarse de diferente forma. El paciente que tiene síncope neuromediado o cerebral tiene sensación de pérdida de la visión, de diaforesis o sudoración profusa, tiene ciertos síntomas prodrómicos o que anteceden al episodio, muy claros. ¿Qué lo precipita? Cuando hace inspiraciones profundas o eleva un peso inadecuado, disminuye el flujo cerebral. Esto se traduce en la pérdida de la conciencia y la caída súbita del paciente. Por el contrario, el otro síncope es el síncope cardiogénico, que tiene en su presentación sensación de palpitaciones, sensación de dolor torácico, y se presenta súbitamente la pérdida de la conciencia y del tono postural. Es muy importante saber en nuestro entorno que casi
De 1.000 personas en Boyacá, 17 pueden tener este síncope. Es una afectación que tiene gran penetrancia en nuestra sociedad, que no tiene un adecuado diagnóstico si no se enfoca en forma individual al paciente, preguntándole a nuestro familiar qué le causa. ¿Tiene sudoración? ¿Tiene alteraciones de la visión o del olfato? ¿O tiene dolor torácico? ¿O tiene palpitaciones? Cosa que diferencia el síncope neurocardiogénico del cardiogénico puro. Es muy importante también resaltar que el síncope cardiogénico, muchas de sus presentaciones tienen antecedentes de ustedes o de sus familiares de hipertensión, de infartos, de arritmias cardíacas. Por el contrario, el síncope neural o neurocardiogénico no tiene estos antecedentes tan bien definidos. ¿Cuál es la importancia de hablar de este tema? Enfocarlo bien y diagnosticarlo bien por parte de nuestros médicos de primer nivel y primera atención. ¿Cómo se llega a un buen diagnóstico? El diagnóstico se basa en interrogar en forma adecuada al paciente. ¿Cuáles son los síntomas que siente, que tiene como presentación del síncope neural o el síncope cardiogénico? Tengo el gusto de presentarme, soy el doctor Juan Carlos Wilches Camargo, médico orgullosamente boyacense, egresado de la Universidad Nacional de Colombia como médico internista y médico cardiólogo de la Universidad del Bosque. Estoy para servirles y vamos a estar en contacto y en comunicación para desarrollar temas de interés para todos nosotros, nuestros familiares y la comunidad. Cuando este síncope se presenta, lo más importante es consultar de forma urgente e inmediata al puesto de salud, a nuestro hospital, a nuestra clínica más cercana. Allí muy seguramente con una muy buena historia clínica, la toma de un electrocardiograma que todos nos hemos realizado, podemos tener un acercamiento diagnóstico mucho más importante a nuestro familiar, a nuestro conocido, a nuestro hermano, a nuestro primo. En este electrocardiograma podemos determinar si la frecuencia cardíaca, los latidos cardíacos están muy lentos, con bradicardia, o muy rápidos, con taquicardia. Es una herramienta muy útil y que podemos tener todos a nuestro alcance si consultamos de forma temprana. Nos viene una pregunta: ¿cuál era el tratamiento para Joseph? ¿Qué debería haber hecho Joseph? Gracias a Dios, Joseph consultó a una clínica muy reconocida de nuestro departamento. Allí se realizaron los estudios primarios y se pudo determinar por el interrogatorio, preguntándole qué le pasaba a Joseph, y se pudo saber que presentaba cuando tenía estrés, tenía cargas emocionales, tenía palpitaciones, tenía taquicardia, tenía sudoración y perdía súbitamente su conciencia, de tal forma que se pudo determinar que la causa era un síncope cardiogénico. Ahí podemos desarrollar un ecocardiograma que lo toman los excelentes cardiólogos boyacenses. Un ecocardiograma determina la estructura de nuestro corazón, nuestras cavidades, nuestro espesor del corazón y las válvulas cardíacas. El tratamiento se da cuando nuestro médico diferencia el síncope originado en nuestro cerebro al síncope originado en nuestro corazón. El tratamiento es específico. En el cerebro es educar al paciente, educar a nuestro hermano, a nuestro primo, de hidratarse muy bien, tener un consumo de sal adecuado para mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Y más importante, saber que reconozca las causas y los síntomas que le preceden, que están antecitos de presentar este síncope. A diferencia, el síncope cardiogénico necesita un poco más de estudios. El estudio de un buen electro, que lo desarrollan en nuestras clínicas, un ecocardiograma realizado por un ecocardiógrafo. Si tenemos estas dos herramientas, muy seguramente la familia de Joseph va a poder reintegrarse a su vida social, a su vida académica, a su universidad, y tener muy seguramente un mejor futuro, una mejor salud. Recordemos que prevenir es la base de todo. Consultar de forma temprana, consultar a un profesional médico de nuestra confianza
que nos va a interrogar, nos va a hacer una buena historia clínica y nos va a hacer un buen diagnóstico. Hay que confiar en nuestros profesionales, son de excelente calidad. Nuestros médicos, nuestras clínicas, nuestros hospitales están capacitados para que tú consultes de forma temprana y tengas un excelente diagnóstico, mejoren las calidades de todos nuestros familiares, primos, hermanos y amigos. Como siempre, los invito a suscribirse a este canal, los invito a que por favor me escriban sus dudas, todas sus inquietudes, que muy seguramente usted y yo, sus familiares y sus conocidos, vamos a resolver en próximos videos.